Ya. Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a empezar, por favor. Creo que ya estamos un poco más de la mayoría. Perdón, no sé si se me escucha bien. Sí, se escucha bien, Licia. Ya, gracias. Muy bien, Nayeli. Gracias. Muy bien, chicos. Vamos a entrar a la otra etapa de los aspectos. Tenemos que seguir tocando un punto histórico. La única manera de entender el actual manejar de las empresas en el... Bueno, cómo estamos, ¿no? Cómo está el ser humano en las actuales empresas, en el actual valor, en el reconocimiento que tiene que existir. Ya, dicho esto, por favor, voy a llamar la lista en un ratito más, mientras se vayan uniendo todos, por favor. Hoy día, chicos, quiero presentarles un estudio que ha hecho el CETLA, que es un estudio que se ha hecho sobre las condiciones de trabajo 2008. Como saben bien, el CETLA es una institución de investigación social en la cual tiene varios puntos de promedio, ¿no? Distintos tipos de estudios, pero están básicamente centralizados en lo que es el trabajo. Esto con la OIT, ¿no? Que es la Organización Internacional del Trabajo, y todas las investigaciones para el cumplimiento sobre todo de los derechos, ¿no? Al trabajador. O sea, muchas de las cosas o de las variantes que hay están relacionados con esto, con este tipo de investigaciones y estos aportes que se hacen. Bueno, ellos nos hablan en esta investigación, el CETLA, sobre la situación general económica, sobre todo, ¿no? Menciona que obviamente Bolivia es una economía primario explotadora, como lo se puede mencionar. Hay que hacer énfasis, chicos, en que todas estas investigaciones son netamente sociales. Entonces tienen un auge, obviamente, más ligado a las necesidades sociales, ¿no? O al reconocimiento social como debería ser. Entonces, hay que entender que Bolivia prácticamente es una economía dependiente, nos dice, que con el neoliberalismo una situación continúa y se profundiza. Es decir, somos un país prácticamente donde se da lo que es la exportación de materia prima. Dame un segundito, por favor. Perdón, mucho ruido. Ya. Muy bien, chicos. Decíamos entonces que según CETLA, y ese es el conocimiento obviamente normal, que Bolivia es un país de exportación de materia prima. No tenemos industrias o empresas donde se genere un subproducto, digamos, ¿no? Exportamos petróleo, pero importamos diésel o gasolina. Con eso les digo todo. Somos netamente de esos países tercermundistas calificados así, en los que no podemos producir nada acá, ¿no? Son aspectos sociales, aspectos políticos, bueno, cualquiera de las pautas, pero que estamos identificados de esa manera en Bolivia, ¿no? Se apuesta obviamente por un crecimiento económico con estabilidad, pero no al desarrollo, como les decíamos. Este crecimiento se concentra en pocos sectores primarios, crea poco empleo, básicamente el 20%. Existe un crecimiento económico insuficiente para superar la situación de la pobreza o de la mayoría de la pobreza, ¿no? Donde el Producto Interno Bruto, el 2006 era del 4.6, el 2007 era del 4.3, bajamos, el 2008 del 6%, tal vez el punto más alto, ¿no? Según la CAF, se requiere un crecimiento superior al 7% para considerarnos un país estable económicamente, ¿no? De crecimiento. Existe una débil industrialización,
Como les decía, el 80% son medianas y pequeñas empresas en Bolivia. No existen empresas grandes, o la inversión que se hace para estas por un aspecto legal, ¿no? Sobre todo de expropiación. Yo os recuerdo que había un estudio hace un tiempo que muy pocas empresas corren el riesgo de la inversión, ¿no? Imagínense, el 80% son pymes. De este 80%, en la ciudad del Alto está el 98%. La ciudad del Alto ha sido un punto de auge muy grande por la calidad de pequeñas empresas o pequeños movimientos que han tenido. Desde, obviamente, honestamente, el traer, ¿no? Electrodomésticos, computadoras, se han basado mucho la economía en esto. Economías como la de Oruro, por ejemplo, aunque no crean, se basa mucho en esta situación de traer pequeñas cosas por la frontera. Es toda una historia larga, ¿no? Pero se mantiene, o sea, existe un flujo económico en Bolivia. No el más óptimo, pero tampoco el más legal, lo vamos a decir. Pero existe una débil industrialización, ¿no? Porque todo el movimiento económico es básicamente de compra y venta, pero no de creación para nosotros. Es una inversión insuficiente, como pueden ver, en el 2016, solo el 16% del PIB que teníamos se ha hecho una inversión. La economía campesina está quebrada, ¿no? Porque hay una dependencia alimentaria y de mayor migración. Importas ya alimentos, ¿no? Ustedes van al mercado, ya encuentran alimentos, manzana chilena, legumbre peruana. Entonces estamos empezando a depender, es lo irónico, teniendo espacios tan grandes de cultivo, tal vez las técnicas y las mismas normas, ¿no? Que Bolivia. Sea una de las situaciones, Bolivia no está en un mejor momento. En conclusión, Bolivia, nos dice el CEDLA, que es una economía débil. Con una economía débil tenemos menor empleo versus una oferta laboral creciente, que nos representaría obviamente la pobreza, pero obviamente en qué pauta, o sea, existe un número de empleos, pero subempleos, ¿no? Empleos donde ya extiendes las horas, el sueldo mínimo, explotación laboral básicamente en cualquiera de las pautas. Como les decía, este 80% de las pymes, por ejemplo, ¿qué porcentaje? Este 80% son empresas familiares. Entonces el aporte o el crecimiento laboral se da en esas mismas estructuras. No hay un trabajo, sobre todo formal, ¿no? Entonces tenemos una economía débil, nos dice el CEDLA en Bolivia. El empleo en realidad es el gran perdedor en esta realidad que tenemos, ¿no? Porque desde el 85 se han flexibilizado los empleos por la libre contratación como garantía jurídica para la inversión privada. Es decir, en las empresas privadas nosotros antes hacíamos hasta 3 contratos de trabajo por 3 meses, ¿no? O contratos por entrega de producto. Es decir, ustedes chicos como psicólogos, digamos, en una institución pública o privada se les contrataba como consultor, un contrato, digamos, de 1 año. Luego te volví a contratar por 6 meses u otro año, pero esta vez ya como ¿qué te digo? Te inventabas otro cargo, ¿no? La cosa es que no tenías una seguridad laboral. Actualmente esto ha cambiado, ¿no? Tienes 3 meses de prueba y después pasas directamente indefinido. Pero como les decía, hay algunas normas y algunos huecos legales en los que todavía se puede manejar aquello, ¿no? Entonces puedes hacer contratos de 6 meses, digamos, tienes que esperar unos 15 días para que no exista una dependencia laboral, eso nos dice la ley, y puedes hacer otro contrato por otra cosa. Entonces, con la alta necesidad, muchachos, obviamente nadie la piensa, ¿no? Prefieren aceptar cualquier tipo de trabajo bajo cualquier expectativa. La reducción de la capacidad de generación de empleo productivo y de calidad. El Estado obviamente genera menor empleo y lamentablemente se han visto, sobre todo con los últimos gobiernos, que el manejo de las entidades empresariales del Estado han ido a la quiebra. Por robo, por corrupción, por sobre todo mal manejo. Pero este mal manejo era porque se carecía de conocimientos, ¿no? Ponían a gente a la cabeza de empresas, gente no preparada. Entonces, evidentemente había una caída total. No se olviden que el Estado nunca genera riqueza.
son los ciudadanos los que pagamos nuestros impuestos y se genera con todo este movimiento, ¿no? El Estado, en muy pocos ejemplos se puede dar o se puede entender que genere riqueza. Obviamente no en Bolivia, no en Sudamérica sobre todo, ¿no? La informalización del empleo es la mayor demanda laboral. Lo que les decía, existen trabajos, o sea, hay trabajo para el que quiere, pero ¿bajo qué condiciones? No lo sabemos. Existe un número de ofertas, pero no son específicas, no te dicen qué dependencia, de qué empresa. Lamentablemente existen trabajos en los que no te pagan meses. Si vas a juicio, obviamente, no es que pierdas, pero tardas demasiado y tienes que invertir y la gente no tiene esa posibilidad, ¿no? Actualmente. Entonces, si no hay una seguridad jurídica primero para una empresa, es muy poco probable que te animes a abrir una empresa formalmente, para que puedas dar trabajos formales, evidentemente. Muchos de los emprendedores prefieren obviamente la informalidad, ¿no? No pagas impuestos, no pagas ROE, no pagas fondo de empresa. Entonces, es la necesidad en realidad la que del estado del momento, ¿no? La que genera este tipo de informalidad, tanto en la empresa como tal, como la formalidad para el empleo o el cumplimiento de todos tus derechos como trabajador, ¿no? Externalización y terciarización, la subcontratación. Hace 15 años más o menos en Bolivia se ha puesto un poco más en auge este punto de la subcontratación, porque yo como empleador o como empresa, si tenía que contratar para un servicio, para algo sencillo, tenía que hacerle un contrato, tenía que pagar el AFPs, caja, toda la valoración, el finiquito, etcétera, ¿no? En cambio, con la subcontratación, si se dan cuenta, hay empresas pequeñas que trabajan para la alcaldía, para la parte de las áreas verdes, por ejemplo. Existen empresas pequeñas que hacen la degustación de productos en los supermercados, etcétera, etcétera, ¿no? De YPFB hay empresas pequeñas que se encargan, por ejemplo, de la instalación del gas domiciliario. Entonces, ha habido una amplitud, digamos, en estas subcontrataciones. Lo beneficioso ha sido que obviamente mucha gente ha emprendido algo para ser dueño de su pequeña empresa y ha podido dar trabajo a gente más allegada o más conocida. Lo malo, digamos, de aquello es eso, que no todas estas personas que trabajan para un terciarizado cumplen con todos los derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, la empresa que adquiere esta subcontratación obviamente se libra de todo aquello, ¿no? De juicios, de problemas, de pagar horas extra, qué sé yo, este reconocimiento del FP, entre otras cosas. Y la subcontratación se ha dado, obviamente, años atrás, ¿no? Si ustedes han escuchado o han visto, la India, Irlanda, son de los países donde se subcontrata mucha gente para otro tipo de trabajos, ¿no? Cochabamba específicamente ahora está subcontratando mucho lo que es el desarrollo de software, por el conocimiento de los ingenieros, pero sobre todo por el costo, ¿no? De la mano de obra que vas a presentar como ingeniero, todo lo que tienen que hacer. Otro punto es la reducción del trabajo asalariado, ¿no? Sobre todo nos dice más en mujeres. Las mujeres en lo laboral obviamente han tenido un golpe muy fuerte, ¿no? Porque les contratan ya para empezar con menor sueldo, en muchos casos por un mismo trabajo que es un varón. Y sobre esto se suma que les ofrecen menor sueldo o las contratan con menores condiciones o con menores beneficios, ¿no? Y por la necesidad, obviamente, las mujeres tienen que aceptar aquello. Y de acuerdo a la posición, de acuerdo al lugar y de acuerdo a la empresa, evidentemente, ¿no? Otro punto sería la precarización de las condiciones de trabajo. Esa seguridad ocupacional que es parte incluso de la ley, que hay un reglamento, hay una ley de seguridad ocupacional que es parte también de lo que es la seguridad social de la AFP, especifica, ¿no? El cumplimiento de todos los puntos que deberían existir para la seguridad y la salud de las personas dentro del trabajo. Pero como les digo, chicos, tú eres dueño de una pyme, apenas te alcanza tal vez la inversión para uniformes. ¿Vas a tener ese dinero para dotar de seguridad a tus empleados? Es un punto difícil, ¿no?
Entonces, muchos corren el riesgo, ¿no? Corre el riesgo el dueño de la pyme y corre mayor riesgo la persona que acepta el trabajo. El auge de la construcción que estaba todavía en Bolivia hace unos 10 años, se ha notado aquello, ¿no? Para los que no crean, hay un estudio en el cual los bienes raíces en Cochabamba, sobre todo, ha tenido un auge muy amplio. Es decir, que las casas y los terrenos cuestan tanto casi como en Estados Unidos. Entonces, es una variación muy grande, ¿no? Entonces, por eso hubo ese boom de la construcción. Pero en ese boom, obviamente, no se cumplía con todas las normas, ¿no? Había albañiles que han fallecido, mujeres que se han dedicado, obviamente, al trabajo de la albañilería en esa época. Y actualmente, como les digo, esa precarización es como que tú contratas a un albañil y bajo sus condiciones, ¿no? Bajo el riesgo que le pase algo. Entonces ya hablas, dices, no tengo esto y con esto. Y la gente a veces, por la necesidad, sigue aceptando aquello, ¿no? Que debería ser obviamente una obligación del empleador. El desempleo, el subempleo y las estrategias de sobrevivencia son las personas que a veces trabajan del día a día, ¿no? Con la venta de pequeños artículos, con movimientos de una cosa, o tienen distintos tipos así de trabajos cortos, por la idea de la supervivencia, ¿no? Se alcanza a veces solo para el alquiler de un cuarto pequeño o la alimentación. Entonces hay mucha desventaja para las personas que no tienen un empleo fijo o que intentan obtener algún beneficio, algún dinero, ¿no? La desprotección laboral, ¿no? El menor acceso a la seguridad social. Es un punto que les decía, no todos tienen seguro médico o se hace este tipo de contratos para no darte el seguro médico. Contratos de 3 meses, de un año, contraentrega, etcétera. Puede haber muchos puntos legales de los cuales se puede aventajar en realidad. Pero ¿qué pasa con la salud en Bolivia? Es uno de los puntos, aunque no crean, costosos, ¿no? Si no tienes seguro social, una clínica privada, costosa. Poder ir a hacerte atender a un hospital público, como Estados por ejemplo, un poco complicado. La masiva inserción también laboral de mujeres y jóvenes, ¿no? La informalidad. Aunque salen una gran cantidad de profesionales de las universidades, tanto públicas como privadas, en Bolivia no hay acceso a un trabajo formal. Entonces, los jóvenes que hacen, una mayoría emprenden, ¿no? Restaurantes, los food trucks, por ejemplo, es un movimiento económico interesante, ¿no? Ante la necesidad y la falta de empleo, sobre todo los jóvenes son los que han implementado aquellos. Algunos jóvenes han generado aspectos como la venta por internet, por ejemplo, de productos, de importaciones a minoristas, entre otras cosas. Pero sigue siendo un punto informal, ¿no? La ley no te dice cómo puedes hacer la venta a través de las redes sociales, por ejemplo. Entonces hay pautas, ¿no? Pero sigue siendo un punto en el cual la gente lo hace por sobrevivencia. Está muy lejos todavía la informalidad. Otra debilidad es el mayor trabajo infantil, más en el trabajo informal, ¿no? Entonces sigue siendo un punto, una pauta, la necesidad social en Bolivia. Niños que tienen que cumplir el rol del hombre, como decimos vulgarmente, en la casa, ¿no? Tienen varios hermanos, tal vez el papá murió, los abandonó, tal vez la mamá murió, los abandonó. Entonces tienen que ir cubriendo. Pero en algunos casos, desgraciadamente, los padres no tienen, se dedican a la bebida o alguna otra cosa. Entonces existe el trabajo infantil. Totalmente informal estamos hablando, ¿no? Los chicos que gritan, los niños que piden monedas, los que trabajan vendiendo dulces, etcétera. ¿Por qué? Porque en una empresa formal, lo voy a decir, no tienen ese acceso, ¿no? A veces trabajan en empresas pequeñas de confección de ropa, etcétera, ¿no? Donde tienen un poquito más de llegada. Aunque la ley te dice que no puedes trabajar a menos de 18 años, y si tienes entre 16 a 18 puedes trabajar bajo un consentimiento de tus padres, sigue siendo un punto informal, ¿no? En otra área o en otra pauta de trabajo. La desregularización de las normas laborales. Si la ley está clara, como les digo, chicos, lamentablemente
cuando la gente acepta las condiciones que te va a dar el empleador y estas condiciones van en contra de las normas, van en contra de las leyes, eh, los juicios o los casos que tenemos nosotros también en el Ministerio de Trabajo son largos, son amplios. A ver, para resumirles, nosotros como empresa ahorita tenemos algunos casos en el ministerio, pero pasa lo siguiente, que se tarda demasiado. El ministerio, como les dije, es solamente un ente regulador o conciliador. El Ministerio de Trabajo no puede obligar al empleador a nada y tampoco al empleado. Si no se puede negociar o llegar a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, lo que sigue obviamente es la demanda civil a través de juzgados. Entonces, si yo como empleador despido a alguien porque yo considero que esta persona bebe, miente, va en contra de mis valores corporativos, está afectando de alguna manera mi condición de trabajo, está afectando mi marca como empresa, por ejemplo, son condiciones que uno puede poner en un juicio y el empleado puede decir, no, ellos son explotadores y no llegamos a un acuerdo en el ministerio, decimos, no, no, esto no está bien y listo. Yo como empleador hago el finiquito y deposito en el ministerio y si la persona no quiere cobrar o no le parece justo ese monto, entonces, como les digo, nos vamos a juicio, ¿no? Estos juicios laborales tardan alrededor de unos 4 o 5 años, ¿no? La última etapa es llegar hasta Sucre, en donde este tiempo, lamentablemente, el empleado a veces al verse ya sin dinero para pagar a un abogado, sin tiempo para hacer este tipo de condiciones, prefiere aceptar lo que le da la empresa. No es justo, obviamente, pero terminan de esa forma a veces muchos de estos juicios, ¿no? Terminan de aceptar. Y muchas veces, como les digo, en realidad la ley está a favor del empleador, puede ganar y mucho más, pero tendría que ser paciente y tolerante con todo este proceso, ¿no? Entonces, las desregularizaciones de las normas laborales a veces las hacen justamente los empleados, ¿no? Al aceptar esas condiciones que van en contra de las normas, evidentemente. La migración laboral internacional masiva, ¿no? Que existe todavía, creo, en algunas condiciones ante la necesidad o la pauta, ¿no? De mejores condiciones de trabajo, mayores sueldos, y todos lo hemos visto en España, en Italia, y en Chile hace unos años, ¿no? Que la gente se iba bastante a ese país para poder ganar, si quieren, algo más de dinero y retomar para poder invertir en algo. Porque se considera que el salario mínimo obviamente no te da para vivir, pero no lo necesario en Bolivia, ¿no? Entonces, el empleo como tal ya está desgastado en Bolivia por las condiciones sociales, laborales, políticas, las mismas condiciones que pone la empresa al abusar o al aprovecharse de los huecos legales, del mismo empleado al aceptar algo que está en contra de la norma o de lo justo. Entonces, CEDLA dice que son, como ven, varios puntos que están en contra de lo que es justamente el valor o el lugar que debería ser el empleo. Las estrategias empresariales versus el empleo. A ver, con la flexibilización del Decreto Supremo 21060, los empresarios empeoraron la situación del empleo como tal. Es decir, había reducción de costos laborales, menos trabajadores antiguos por la jubilación o porque ya tenían mucha carga, sobre todo de ganancia, lo que es el bono de antigüedad, ¿no? Como hemos visto el día martes. De acuerdo a los años recibías un bono de antigüedad bastante bueno. A eso lo tienes que sumar los bonos de producción, si es una empresa industrial, o los bonos también por ventas, si es una empresa comercial. A eso tienes que sumarle los decretos supremos del 1 de mayo que ha habido. Entonces, mientras más antiguo eras en un trabajo, tenías mayor seguridad y obviamente ganabas más. De esta manera se han intentado reducir estos costos, ¿no? Que son para la empresa y se han dado más a buscar jóvenes, ¿no? Y personas eventuales por no pagar, como les decía, los beneficios sociales. Entonces buscabas esos huecos como empresa para, voy a decirlo, para sobrevivir en algunos casos y en muchos casos para ganar mucho más, ¿no? Tener mejor rendición, mejor beneficio como empresa. Se han adoptado los contratos eventuales y a plazo fijo, que les decía. Se han terciarizado y subcontratado en tareas propias de la empresa, contratos civiles. Hay muchas empresas que no, estas empresas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces yo como empresa quiero seguridad, pero voy a contratar a otro.
Entonces ellos que se encarguen de pagarles la AFP, el seguro, de cumplir todo aquello, ¿no? Pero a mí me interesa un guardia 24/7 y la empresa tiene que cumplir y lo hacen. Empresas de limpieza, ¿no? Y hay un sinnúmero de pequeñas empresas y que se dedican a algo y que subcontratas tú. El trabajo a domicilio, que en algunos casos alguno ha sido con esto de la pandemia, pero antes se encargaba más de que por no pago de oficina, por no pago de expensas, etcétera, llevábamos el trabajo, ¿no? Y son trabajos pequeños, ¿no? Aunque no me crean, elaborar sobres, manila, cajas, etcétera, son pequeños trabajos que se dejaban en el hogar a personas que querían a un costo mínimo, obviamente. La tercerización de los servicios, como les decía, ¿no? Comedor, limpieza, mantenimiento, etcétera. El salario a destajo por fijación de cupos de producción. Intensificación, obviamente la explotación laboral, visto de esta manera. El salario a destajo se denomina así, chicos, por el cumplimiento de una parte de la producción. Por ejemplo, en Manaco, antiguamente se pagaba por destajo, es decir, que de un zapato, un obrero hacía solo las suelas de los zapatos. Entonces solo hacía una parte de la producción, ¿no? Entonces le pagaba por la cantidad de suelas que él hacía. Otro obrero hacía solamente, no sé, él cosía o pegaba la parte superior del zapato. Entonces, de acuerdo a lo que producía, se le pagaba. Otro se encargaba de hacer, no sé, sellar la marca y las agujetas, por decirlo así. Entonces, el trabajo de destajo o el salario de destajo se refiere a eso, a una parte de la producción de un producto. Y de acuerdo a esa cantidad se te pagaba así. Entonces, en los buenos tiempos, como les digo, Manaco tenía más de 1.500 empleados obreros en el mismo lugar y trabajaban bajo esta modalidad, que era amplia, ¿no? La creación de talleres externos de manufactura, entonces las pequeñas empresas o pymes, de acuerdo a la necesidad también. Es como un trabajo terciarizado, obviamente, ¿no? Que actualmente se hace. Los uniformes para colegios, instituciones, la hacen este tipo de talleres externos, ¿no? Pequeños, donde existe la modalidad de factura y no factura y de acuerdo a la cantidad. El desconocimiento de la libertad de sindicalización y debilitamiento de los sindicatos. Entonces, tú como empresa obviamente vas a cuidarte mucho de esta pauta, como les decía. A pesar que la norma te dice que a tal cantidad de personas puedes generar un sindicato, la empresa busca los huecos legales para que aquello no pase, ¿no? O se ganan al presidente del sindicato, aunque honestamente a veces lo hacen correr, tiene las pautas positivas y negativas, entonces se tiene a veces mucho miedo al sindicato, también de acuerdo a esa realidad, ¿no? O dependiendo a esa realidad que se puede tomar en cuenta. Entonces, ya. ¿Cuál es el resultado de todas estas pautas que estamos hablando, chicos? O sea, existe un mayor empleo precario, hay inestabilidad y son trabajos temporales, ¿no? Que no te garantizan obviamente nada de lo que es la seguridad social. Son salarios por debajo de la canasta familiar normativa. Yo veo muchas veces en internet o en el periódico que te ofrecen trabajo de medio tiempo, pero no es el medio sueldo que te dicen, ¿no? Si tú calculas, por decirles algo, chicos, si vas a calcular lo que es el salario mínimo nacional, ¿no? Ahorita es 2.122. Tienes que dividirlo entre 30 días, sería 71 bolivianos el día. Esto dividirlo por 8 horas, estamos hablando de que el sueldo actualmente por hora es de 8 bolivianos con 85 centavos por hora, ¿no? Estás hablando que 2.122 por media jornada, por decir todo, sería 1.060 formalmente. Pero te ofrecen 800 bolivianos por medio tiempo, 700 bolivianos por medio tiempo. ¿Te das cuenta? Ya es un punto que no cumple ni siquiera la norma, menos la canasta familiar, pero la gente por necesidad obviamente tiene que aceptarla. Existen jornadas de trabajo superiores a las 48 horas semanales. Es lo que ocurre constantemente.
¿no? Se utiliza términos absurdos, lo voy a decir en la empresa y en cualquier empresa, de que ponte la camiseta, o es un trabajo en equipo, o hagámoslo juntos, o la clásica, somos una familia. O sea, son términos que se utilizan mucho, muchachos, para exigir algo más de la persona, ¿no? Entonces, estas empresas, si te das cuenta, pierden por completo lo que es el liderazgo, la motivación, aspectos que nosotros como psicólogos tenemos que fomentar, ¿no? Pero es de ambas partes, del empleado y del empleador, obviamente. Este empleo precario no tiene seguridad social, no tiene seguro médico, no haces aportes para tu jubilación o las prestaciones sociales que son por ley. Miren, yo he contratado siempre en bebés mucha gente joven, y cuando contrataba les daba ese plazo de 3 meses, y después de los 3 meses tenía que obviamente accederles a lo que era el seguro social. Como estos jóvenes todavía no podían darse el lujo, lo voy a decir, de que se les descuente por el seguro social. Entonces, ¿qué es más o menos ahorita 2122 menos 280 más o menos, que es ese punto? Miras, recibías 1904. O sea, para un muchacho que estás con lo justo, descontarle 218 es demasiado. Es demasiado dinero. Entonces ellos pedían que no se les descuente, que no se les afilie a la caja. Entonces es una realidad que este tipo de investigaciones a veces no lo contempla, ¿no? Entonces tú como empleador que dices, no, es la ley y punto. Y te voy a descontar y es lo normal. Entonces el muchacho, aunque no crean, entran en yo lo voy a decir, en un ciclo, en un círculo donde vives a veces prestándote dinero. O sea, esos 218 hacen una diferencia grande. La gente, los chicos a veces se prestaban de uno, de otro, y no podían manejar tampoco bien sus finanzas personales, ¿no? Pero a veces se accedía obviamente a aquello, porque también a la empresa le conviene, pero no es lo correcto ni lo justo, ¿no? Porque cuando tú te enfermas y pasa algo y no tienes el seguro social, ¿cuánto te cuesta externamente un médico? Entonces es una realidad un poco fuerte para algunas personas, pero es parte de la ley y de la norma, ¿no? Hay que hacerse entender que el aporte les va a ayudar a su vejez, pero sobre todo el seguro médico, que es algo que más que necesario que les va a ayudar, ¿no? Entonces es precario todavía el empleo, y como ven, con estas falencias, tanto del empleador como cumplir las reglas como empresa, como yo como empleado, exigir las mismas, ¿no? O adecuarme a las mismas normas a veces. Los más afectados obviamente eran las mujeres, como les digo, jóvenes, y hasta el personal calificado, ¿no? Profesionales que tienen que aceptar a veces el tipo de trabajo que se tiene porque no hay otra razón. Todas las decisiones o los aspectos laborales, chicos, se tienen que basar en proyecciones y en contextos, ¿no? Uno de estos contextos económicos es del 2004 al 2008, donde había todavía las políticas públicas neoliberales, dice el CEDLA, donde se hace énfasis en la estabilidad económica, la estabilidad de precios. Es decir, había ausencia de políticas integrales de promoción de la producción interna para el mismo mercado interno. Las limitadas políticas activas del empleo para frenar la flexibilización y la apuesta al mercado y al crecimiento económico, o poca generación de empleo. Lamentablemente, el tipo de consumo es algo que no se toma en cuenta, ¿no? La manera de consumo, la idiosincrasia del boliviano es generalmente a veces valorizar lo externo, ¿no? El producto externo, que es mejor, que es más adecuado, qué sé yo, desde la misma ropa, ¿no? Existía y sigue existiendo un punto, ¿no? De la ropa usada, por ejemplo, que es un caso interesante en el cual se genera una economía minorista a través del contrabando, que afecta obviamente a la economía formal de las pequeñas empresas de ropa en Bolivia. Pero cuando le preguntas al ciudadano, al cliente, prefiere este tipo de ropa porque, lo decían, el costo sobre todo y la calidad que representaba.
a pesar de aquello. Entonces es una realidad en la cual las políticas a veces no funcionan, no están bien marcadas, ¿no? Pero el contexto económico es donde se tiene que fijar, evidentemente, hasta dónde uno quiere llegar o debería llegar. El crecimiento mayor y sostenido del Producto Interno Bruto era un promedio del 4.5. Estamos hablando de un crecimiento en todos los sectores con concentración en las actividades extravistas, ¿no? El gas, la minería, que son los puntos fuertes, como hemos dicho al inicio, de la exportación de la materia prima como país. El crecimiento favorecido por aumento de los precios de la exportación y la demanda interna, las remesas del 2007, más de $1.000 millones. El trabajo en el exterior ha generado un movimiento económico fuerte en Bolivia con las remesas, con esa dependencia que existía de este ingreso, ¿no? De los impuestos o de la transferencia que se pagaba. Entonces había pequeñas empresas que han sabido, digamos, sacarle un provecho, empresas internacionales que han cobrado sus comisiones por esto. Entonces todo es un movimiento económico. La inversión pública es en correspondencia con la inversión privada, ¿no? La inversión privada, como les digo, ha sido mucho más fuerte por expandirse, por seguridad, entre otras cosas, ¿no? El crecimiento genera concentración de la riqueza. La desigualdad de ingresos en el 2018 era 20% más rico, concentrada al 53.6% del total de la riqueza. Es decir, que la gente que ganaba más generaba más riqueza y existía una desigualdad amplia, ¿no? Con las personas que ganaban el mínimo nacional, por esa realidad que hemos hablado hace un momento, ¿no? Por el trabajo informal que existe o que puede existir. ¿Ya? Antes de que se corte, chicos, acá lo voy a parar para que continuemos, por favor. Voy a aprovechar este tiempo para que llamar lista, por favor, ya deben estar todos. A ver, Nayeli Huayta. Presente, Licen. Brian Águila. Presente, Licen. Gisela Borda. Presente, Licen. María Zené Cardona. Presente, Licen. Gerson Cazón. Nada. Raquel Delgado. Presente, Licen. Melissa Fernández. Presente, Licen. Ya. Voy a continuar un ratito, chicos, por favor. Ya se va a acabar el tiempo y les mando el link ahorita, por favor, para que continuemos. Antes que